No, Ariel, buen día, nuevamente como representante de la Concejalía Popular y también obviamente de los inquilinos. ¿Qué pasa después de la finalización del DNU? Bueno, la situación es cada vez más angustiante, cada vez más compleja, con casos que nos llegan permanentemente de gente que hoy por hoy se le hace muy difícil pagar los aumentos que le exigen para renovar los contratos de locación, pero además hay muchas familias que nos consultan porque cuando tienen que firmar los convenios, de acuerdo al DNU anterior, se les hace prácticamente imposible poder hacer frente al alquiler mensual más la cuota que deben pagar por el convenio la deuda generada en el marco de la emergencia sanitaria. Verdaderamente el gobierno sacó la protección que existía para los inquilinos hasta el 31 de marzo sin pensar en el día después. Entonces hoy tenemos, sin ninguna medida tomada al respecto, gente sobreendeudada que va a seguir endeudándose, y esto genera un sobreendeudamiento y que tiene serios riesgos de quedar en la calle, porque hoy por hoy, con la liberación de la posibilidad de iniciar juicios de desalojo, la situación es terriblemente difícil, y sobre todo porque hay una pérdida del poder adquisitivo muy importante en muchos sectores. Hay gente que ha perdido el empleo o que ha visto reducidos sus ingresos, y además a los inquilinos y a las inquilinas la inflación los golpea como a todo el mundo, e inclusive más, porque deben pagar la inflación que se les exige dentro de los contratos de locación a la hora de renovar. Bien, ahora una de las últimas informaciones que tenemos es que un monoambiente en este momento te está saliendo 13.000 pesos. ¿Se confirma esta información? En realidad es un valor de referencia que algunos toman. Hay muebles que están por debajo de ese valor, inclusive con más metros cuadrados, pero la realidad es que los valores se han incrementado lamentablemente muchísimo, parte porque el gobierno no regula, otra parte por la presión que vienen ejerciendo las empresas inmobiliarias para hacer un desmedro de la Ley Nacional de Alquileres, que se sancionó el 1 de julio, que no ha cumplido todavía un año de vigencia y que ya tiene serios cuestionamientos de parte de las cámaras inmobiliarias, producto de que en realidad es una herramienta con la que cuentan los inquilinos, y lo que tratan es de desprestigiarla, buscando la desregulación total del acceso a la vivienda, o en este caso de las viviendas en alquiler. Nosotros entendemos de que el gobierno debe dejar de escuchar a los sectores que concentran el capital inmobiliario en las grandes ciudades y debe empezar a mirar lo que le pasa a los ciudadanos de a pie, a los inquilinos, a las inquilinas, y empezar a sumar regulaciones, no retirarse de la posibilidad de garantizar un derecho constitucional como es el de acceder a una vivienda digna, que lamentablemente en estas situaciones, acceder a una vivienda propia es imposible, y a los inquilinos cada vez se les suman más dolores de cabeza, producto de que el gobierno tiene un ministro que todavía no reconoce a los inquilinos como un problema de hábitat grave en la República Argentina, y esta falta de sensibilidad social del ministro Ferraresi genera las preocupaciones que hoy tenemos en el sector, con un alto endeudamiento y además con una incertidumbre de lo que pueda pasar mañana. Claro. Podríamos decir que hay un sector, en este caso de inmobiliarias, que se están aprovechando de la situación en este momento que los inquilinos se encuentran abandonados por el Estado. Por supuesto, siempre está este tipo de empresas que buscan maximizar su rentabilidad, sus ganancias, sin tener en cuenta de que con lo que estamos hablando y debatiendo es un derecho humano fundamental para garantizar el desarrollo de las familias en nuestro país, y en una situación donde debería primar la solidaridad entre compatriotas, lamentablemente algunos buscan su negocio, buscan su nicho de negocios, expoliando cada vez más a quienes alquilan, sacándole cada vez más dinero, cada vez un porcentaje mayor de los salarios, y no solamente a los trabajadores. También vemos situaciones muy difíciles, muy complejas, con jubilados y jubiladas, alguien que trabajaron durante toda su vida, que lograron llegar a la jubilación pero jamás pudieron garantizar el techo propio, y hoy están padeciendo los aumentos de manera desproporcionada que les imponen, y que prácticamente lo están expulsando a buscar alternativas que no sean una vivienda en alquiler, como ir a una casa de retiro, o lamentablemente en otros casos ir a una pensión y vivir en condiciones que son prácticamente infrahumanas. Creo que el ministro Ferraresi debe de manera imperiosa tener una política, primero de diálogo con las organizaciones sociales que defienden a los inquilinos, y después dejar de ser un negador
de los problemas que hay en materia de alquileres a lo largo y a lo ancho del país. Para cerrar, ¿qué posibilidades hay de que se vuelva a activar este acompañamiento que tenían en su momento los inquilinos? A mí me parece una incoherencia total de parte del gobierno de pedir más restricciones y no cubrir a la gente para que pueda quedarse en su casa, en este caso a los inquilinos. Yo creo que las medidas deben ser ya, primero, una política de desendeudamiento con una asistencia concreta al sector inquilino mediante créditos a tasa cero, mediante la posibilidad de generar un plan ahora 12 o ahora 24, también a tasa cero para el pago de las deudas, y después maximizar los planes de vivienda. El gobierno lanzó 87.000 soluciones habitacionales, según ellos dicen. De estas 87.000 son todas para propietarios, porque 65.000 están destinadas a arreglos en propiedades de las cuales la persona es titular, y 22.000 para la construcción en terrenos de las cuales las personas también son titulares. Entonces, ¿cuál es la política que direcciona el Ministerio de Hábitat hoy por hoy para atender la difícil y angustiante situación de endeudamiento de los inquilinos y obviamente de que cada vez el porcentaje del salario que se destina al pago del alquiler es mayor y esto no se ha revertido en el tiempo y nos sacaron la protección sin establecer una política concreta para asistir a esta situación tan angustiante? El protocolo de alerta temprana todavía no entendemos cómo funciona y el Ministerio creo que sigue también gobernando solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano y se olvida de que el país está mucho más allá de la General Paz. O sea que en conclusión podríamos decir que es una incertidumbre todo lo que vaya a pasar en adelante en cuanto al acompañamiento. Ahora no se sabe, no hay una fecha que ya esté predispuesta ni nada por el estilo. No, estamos expectantes por las declaraciones que hizo el ministro de que el presidente iba a hacer anuncios esta semana, pero bueno, estamos a día martes y todavía seguimos sin ningún tipo de certeza de lo que pueda llegar a lanzar el gobierno en los próximos días.